Señor, capítulo 1. Vamos a leer 3 versículos, 6, 7 y 8. Amén. Gloria al Señor. Lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Amén. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojos. Mi amado Dios de la gloria, en esta noche, Padre amado, Señor, vengo ante su presencia, Señor, vengo delante, oh mi amado, presencia, Señor, me pongo mi mente, mi corazón, mi alma, oh Dios de la gloria, y que en esta noche, oh Dios, toma el control de mis labios, toma el control de mi vida, y que esta palabra, esta enseñanza llega a lo más profundo de los corazones de cada uno de mis hermanos, oh Dios. Oh Padre Santo, Señor, que mientras que la palabra sea transmitida, Señor, oh Padre Santo, que su nombre sea engrandecido, sea exaltado, Señor, en esta noche, Padre amado, Señor. Oh Padre amado, te pido por los oyentes, te pido por los que están conectados, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que en ese lugar, Padre amado, Señor, esta palabra toma vida, Señor. Oh Padre Santo, que el enfermo sea sano, Señor. El que no tenga fuerza, oh Padre Santo, Señor Jesús, se restablezca, Señor, en tu nombre, oh amado Dios. Y todos los que estamos presentes aquí en este lugar, oh Padre amado, Señor, oh, ponemos cada uno de las vidas de cada uno de Padre Santo, los que están aquí, Señor, que ni una distracción, Padre Santo, Señor, nada, Padre Santo, que estorbe, Señor, en esta noche, oh Padre amado, venga a obstruir, Señor, y que esta palabra, Señor, Padre Santo, se cumpla el propósito por el cual es enviado, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos hablando, gloria al Señor, relacionado con el libro de Juan. Amén. Los que estamos viniendo, estamos aprendiendo. Gloria al Señor. Y el tema de esta noche es: Jesucristo es la luz del mundo. Amén. Es necesario enfatizar estos puntos porque aquí en el Evangelio de Juan encontramos riqueza. Yo le llamo tesoro cuando uno escudriña la palabra del Señor y se encuentra con verdades bíblicas. Amén. Y es necesario nosotros en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos, gloria al Señor, que la iglesia está siendo atacada por los falsos profetas, por los predicadores falsos que han resurgido, que Satanás mismo lo está utilizando. Es necesario que la iglesia se ponga al pie, que es necesario que la iglesia, gloria al Señor, que aprenda a escudriñar la palabra de Dios. Amén. Es vital y es de mucha importancia que nosotros como cristianos que profesamos la fe cristiana, valga la redundancia, que es necesario que venimos a acudir al libro sagrado para que nadie nos engañe. Amén. ¿Por qué? Porque Juan, aparte que el Evangelio de Juan y las 3 cartas de primera, segunda y tercera de Juan, Juan da a conocer puntos importantes, porque a Jesús la gente no lo quería reconocer. Amén. Para ellos no cabía dentro de ellos que había un ser divino que tuvo que habitar en esta tierra y que tomó cuerpo de hombre y que habitó en medio de nosotros y que tuvo que padecer por nosotros. Entonces él tiene que poner a hombres testigos, amén, a hombres que vienen a testificar y vienen a hablar de la veracidad que realmente, gloria al Señor, el verbo hecho carne realmente se hizo presente y verdaderamente es Él a quien
gloria al Señor, el que por cuanto nosotros lo conocemos en Juan 3:16, que nos amó de tal manera, o sea, una manera tan grande que Dios demostró para los gentiles, para todo el mundo, era enviar a su Hijo para que Él fuese sacrificado por nuestros pecados. ¿Por qué? Esta es la incógnita. ¿Por qué? Porque existe mucha incredulidad. Amén. Existe gente que niegan. Existe gente que niegan lo divino. Existen gente que niegan, gloria al Señor, quien creó los cielos y la tierra y todo lo demás, que realmente, gloria al Señor, existe un ser del Señor. Entonces Juan nos viene a enseñar. Entonces Juan, gloria al Señor, en todo su pasaje, pongamos mucha atención, en todo su pasaje, en todo lo que él nos enseña, en ni un momento él aparece con su nombre. Encontramos nosotros aquí, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Y cuando habla de Juan en este pasaje, no se refiere básicamente de Juan, el apóstol, o el que está escribiendo. En esta escena, Juan, gloria al Señor, el escritor del Evangelio de Juan, viene a presentar a un testigo que estuvo presente, a un testigo que él palpó, a un testigo también que él mismo convivió con él, a un testigo, amado hermano, que es en la carne, es el primo de él. Amén. Gloria al Señor. Y encontramos aquí, vamos a hacer un poquito de historia. Encontramos, gloria al Señor, al Juan, gloria al Señor, donde los estudiosos encontramos nosotros que fue el enviado de Dios, que en el corazón de Dios existía un propósito para Juan. Para que Juan viniera, gloria al Señor, para que viniera a anticipar, viniera a hablar que venía un Mesías, que venía un Emanuel, Dios con nosotros. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y algo extraordinario que nosotros vamos a reconocer, amado hermano, es de que Juan, gloria al Señor, los padres, los progenitores de él, no eran jóvenes como ustedes, robustos, contentos, dispuestos para seguir engendrando más hijos, gloria al Señor. Pero no, eran personas, gloria al Señor. A Zacarías era el sacerdote, gloria al Señor, y la esposa, gloria al Señor, eran personas de avanzada edad. Ahora se da cuenta usted cómo es que Juan es el milagro en ese matrimonio. Él es, y ahí podemos enfatizar de que Dios tiene que ver mucho en ese plan, en ese nacimiento de Juan. Acuérdese que cuando María vaya a visitar a Juan, ¿qué es lo que sucedió? Encontramos que los bebés se movieron, aleluya. Algo impactante aquí es, amado hermano, gloria al Señor, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando se encuentran Elizabeth y María se encuentran los dos embarazadas, pero Juan ya estaba a punto de nacer. Entonces encontramos nosotros aquí. Entonces Juan quiere venir a explicarnos y quiere meter en esta escena, gloria al Señor, a Juan el Bautista. Y usted dice, ¿dónde vamos a encontrar más? Entonces vamos a trasladarnos a un libro, gloria al Señor, de Mateo, gloria al Señor. Y aquí vamos a encontrar quién es Juan, gloria al Señor. Pero aquí básicamente vamos a resaltar su predicación o su misión o su compromiso que tenía Juan.
Dice Mateo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: oigan, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se está hablando de que ya se había profetizado que iba a venir alguien que iba a encaminarse, que iba a ir delante primero del quien sería el Mesías. En el 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decían: generación de víboras. Oigan cómo le hablaba Juan a estos hombres. Decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y él les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, oiga, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Verso 13. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego al agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque vamos a leer estas escrituras para entender la veracidad, lo que Juan nos quiere dar a entender, lo que nos quiere explicar, que hay un testigo ocular llamado Juan el Bautista, que pueden ser primo hermanos, gloria al Señor, pero existe una diferencia entre el uno y el otro. La diferencia es que el uno, Dios cumplió su propósito y por misericordia le entrega a Zacarías, a Elizabeth como hijos a Juan. Cumple su plan, cumple su función. Y después, cuando Jesús empieza, gloria al Señor, su ministerio, el que se hace a un lado es Juan. Y el otro hijo de María, gloria al Señor, pero fue engendrado por el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y encontramos aquí, gloria al Señor, al Hijo de Dios, gloria al Señor, tomando cuerpo de hombre.
Y encontramos aquí este punto muy importante, gloria al Señor, que tenemos que resaltar, relacionado que estamos hablando del verbo, gloria al Señor. De que tenemos que entender de que cuando Jesús estuvo en esta tierra era 100% Dios y era 100% humano. Ese punto tenemos que entender. ¿Por qué? Gloria al Señor. Porque existe, gloria al Señor, en estos últimos tiempos personas, gloria al Señor, escépticas, personas que no creen, gloria al Señor, que verdaderamente existe un creador, que existe un salvador, que existe alguien al quien yo le debo lo que soy. La luz, gloria al Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan, gloria al Señor. Y estamos presentando en este punto, gloria al Señor, a Juan. Y encontramos en el mismo capítulo 1, Juan, encontramos que Juan lo llaman, gloria al Señor. Y a Juan lo mandan a que testifique y que declarara y que dijera realmente si él es el Mesías. Él es el Salvador, Él es o no es. 1:19, en el mismo Juan lo encontramos, dice, este es el testimonio de Juan, dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, y le dijeron, ¿tú quién eres? Oiga, confesó y no negó, sino confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Porque había cierta similitud con lo que estaban haciendo, ¿verdad? Miramos a Juan, predicaba, enseñaba, y miramos también a Jesús que predicaba, enseñaba. Pero hubo un momento donde el ministerio de Juan se tenía que terminar y el ministerio de Jesús tenía que empezar. Por eso dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dice. Y le preguntaron, ¿qué pues? Le decían, ¿eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Pero si encontramos características de un profeta. Encontramos características de un hombre, gloria al Señor, que hablaba con verdad. Era un hombre que se dejaba usar. Era un hombre que se negó a sí mismo. Era un hombre, aquí encontramos la vida de un ministro, a un hombre que, gloria al Señor, que vivió de la manera humilde. Y la aplicación es para nosotros. Tenemos que entender que nosotros tenemos que ser hombres, ministros humildes. No importa si cantamos, predicamos, enseñamos, tenemos que entender y a comprender, a negarnos nosotros mismos, a dejar, gloria al Señor, que sea el nombre de Cristo es el que sea glorificado, que nosotros, hombre, no podemos llevarnos la gloria. Ay del hombre que se lleva la gloria, ay de él, porque, gloria al Señor, porque es como aquel globo que se infla y el día que se explota, se va a dar cuenta su realidad. Entonces, aprendemos mucho, gloria al Señor, con Juan. Y dice así, y le preguntaron, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y preguntó, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Le preguntaron. Ahora, ¿qué dices de ti mismo? Y dijo, oigan, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados
eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Oigan el versículo 27. Esto es impactante. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Está hablando, gloria al Señor, de que existe alguien eterno. Es el Verbo, es el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que le estaban diciendo a ellos. Existe, ya está en medio de ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Porque ellos no se daban cuenta. ¿Qué creen ustedes? Número uno, la religiosidad que llevaban. Número dos, eran personas que dentro de ellos examinaban que verdaderamente, aunque eran conocedores de la ley, pero no daban frutos de arrepentimiento. Eran hombres, gloria al Señor, engreídos y hombres orgullosos. Por eso Juan le decía: raza de víboras, le decía a ellos. Imagínense que estuviera Jesús, nos dijera a nosotros: raza de víboras, de mostrar frutos de arrepentimiento, nos dijera a nosotros hoy en esta noche. Nos enojaríamos, ¿verdad? Pero era menester y necesario que Juan les habló. Y en este punto vamos a entender realmente la vida del ministerio de este hombre llamado Juan. Un ministro del Señor que no era cobarde. Era un hombre que tenía que decir la verdad, y si lo tenía que declarar, no le importaba si tenía que pagar consecuencias, hasta incluso perder su vida, aunque al final perdió su vida. Era un hombre que tenía que declarar ¿cuál? El pecado. Era un hombre que tenía que enseñarle y decirle: arrepiéntense. ¿Y qué aprendemos aquí con Juan? Para nosotros hoy en esta noche es que nosotros también somos llamados como testigos, gloria al Señor, de lo que el Señor ha hecho con nosotros en nuestras vidas, amén. Y nosotros también tenemos que enseñarles a otros que se tienen que apartar de sus pecados. Que realmente existe a un ser maravilloso que perdona pecados. Que existe alguien que está interesado y que lo quiere cambiar. Lo único lo que quiere es gloria al Señor. Lo que nosotros vamos a aprender en principio es que, gloria al Señor, que tenemos que enseñar a la gente que creen en Él. Eso es el mensaje. Enseñarles de arrepentimiento del pecado y que creen en quién, en el Señor, o que creen en la luz, porque cuando aquí dice y le dicen así, ¿verdad? Esto vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Dice, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Se refiere que él viene a testificar realmente ¿quién? De Jesús, porque Jesús es la luz. Porque Jesús es el que viene a alumbrar nuestras vidas. Y Jesús es el que quiere alumbrar en las vidas de otras personas. Encontramos aquí, amados hermanos, puntos muy importantes, gloria al Señor. Es
de que Juan, él no vino a hablar lo que él quería. ¿Cuántos predicadores dicen amén? Aquí es cuando nos dejan a nosotros los predicadores, que nos dejan como que en pausa y nos dicen, nosotros no podemos decir, no sé qué voy a predicar, no entiendo qué voy a predicar. Disculpen, mi hermano, pero aquí la Biblia está lleno de riquezas, está lleno de palabra, está lleno de verdad, está lleno, gloria al Señor, la palabra es inspirada por Dios. No es posible que no podemos predicar, no es posible que no podemos encontrar algo de qué enseñar. Aquí está la palabra, la voz de Dios. Y por ende, como ministro, tengo que enseñar la palabra de Dios. Y eso hace la diferencia con el predicador falso. Amén. Bueno, en estos últimos tiempos, la mayoría de gente anda siguiendo a los falsos. Son amigos de ellos en el Facebook y le dan like. Y dicen amén. Dijo, voy a tirar una palabra profética para tu vida. Y yo declaro en tu vida que va a haber este año, no va a ser como el mismo 2020. Empiezan a tirar falacias. Y para entenderlo un poquito más mejor, parecen brujos, diciendo cosas que nada que ver. Y no, pero traen el título de ministro, oiga, de siervo de Dios. Pero yo me encuentro aquí con el libro de Juan, y que me enseña a mí y dice, este vino por testimonio para que diese testimonio. Que realmente Él es Él. Él es a quien ustedes deben de seguir. Por eso, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Emmanuel, Dios con nosotros. Juan, cuando venía a ver a Jesús, no, hombre, Juan se quitaba. Él decía, cuando se acercaron, mira, los primos se vieron. Pero hubo un momento donde todo se paralizó, donde se tenía que quedar el humano y donde se tenía que quedar el eterno. Y el eterno le dice, me tenés que bautizar porque se tiene que cumplir la palabra. Pero cuando Juan demostraba que no quería, es que él se hizo pequeño. La aplicación es tenemos que aprender nosotros a vernos como pequeños también. Porque el hombre siempre le encanta y le gusta que lo halagan, que lo aplauden. El hombre ha robado la gloria de Dios. El hombre ha dejado y ha quitado por un lado al quien se merece honra, al quien se merece gloria, y se ha puesto en lugar. Juan, un hombre humilde. Bendito sea el nombre del Señor. Lo encontramos aquí a Juan como el precursor, como alguien quien inició, alguien como un pionero, como alguien que inició, que cómo iba a ser la venida del Señor. O sea, él trabajó por el propósito que venía. Amén. Juan, él ya quedó atrás. Nosotros somos los que nos hemos quedado ahora en estos tiempos. La pregunta es esta: ¿qué estamos haciendo por lo que Dios hizo con nuestras vidas?
algo impactante. Decía nuestro pastor hace rato, usted está dando testimonio, decía, hablaba de testimonio, porque aquí lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de testimonio. ¿Seremos nosotros testigos? ¿Realmente nosotros, la gente mira en nosotros que realmente, gloria al Señor, Jesús es el que nos ha alumbrado? Porque encontramos en el mismo versículo que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. O sea, desde antes el humano siempre rechaza a su creador. Y esto ha sido por generación y hasta ahora sigue siendo el mismo. Pero oiga muy bien, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El principio es esta. A los que creen en su nombre. Porque siempre en nuestras predicaciones el nombre de Cristo nunca se tiene que apartar. Nuestras enseñanzas, que Jesucristo sea el centro. Sea lo que voy a enseñar, que la predicación sea cristocéntrico. No puedo yo venir a meter mi idea. No puedo yo venir a traer mi método. No puedo venir a traer mi ideología, porque Juan en ningún momento vino a hablar de él. Él se negó, porque cuando le preguntaban y le decían, ¿verdad? Gloria al Señor, decía, y le decían, y en el versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a los sacerdotes y levitas para que le preguntase, y le dijeron, ¿tú quién eres? Y confesó, y dice él, y no negó, sino confesó, dijo él, no soy el Cristo. No nos olvidemos, gloria al Señor, de que por el cual nosotros, Dios nos ha llamado. Amén. Gloria al Señor. Encontramos, gloria al Señor, para entender un poquito más, el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. El punto es este: un enviado por Dios. ¿Quién es el que pone al hombre para que enseñe y que predique? Es Dios. Grabémonos en nuestra mente, es Dios. Es Dios el que usó a Juan. Es Dios que usó a Pedro. Es Dios que usó a Pablo. Es Dios el que envía. Es Dios el que tiene plan. Es Dios el que tiene propósito. El día que el hombre nos pone, sería lo peor de nuestra vida, pero no. Aquí entendemos este plan que es este, de que el quien lo envía o el quien lo puso fue Dios. ¿Y por qué lo puso Dios? Para que pasando los tiempos Él diera testimonio de Él. Y la aplicación para nosotros es, ahora en estos tiempos, es Dios el que nos ha enviado, amado hermano. Es Dios que ha alumbrado. Cuando decimos la luz, nos referimos de la palabra. Cuando decimos del verbo, hemos aprendido la semana pasada, estamos hablando del mismo Jesús, de su palabra revelada. Gloria al Señor para cada uno de nuestras vidas. ¿Y qué hace la luz? La luz disipa la oscuridad. ¿Cuál es el trabajo que hace a la luz? Si aquí apagáramos la luz y prendiéramos un candelero aquí, ¿qué hace esa luz?
la luz empieza a alumbrar, alumbrar, alumbrar. Y cuando está aquí en el centro, alumbra, 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 alumbra. Y empieza como a llegar un poquito más allá, un poquito más allá. Empieza a disipar, ¿cuál? La oscuridad. Y si ponemos otro candelero, empieza a disipar más la oscuridad. Ponemos más luz, que empieza a brillar, disipa la oscuridad. Y eso es muy importante, es lo que vino a hacer. Gloria al Señor. Entendemos el quien vino a dar luz, al quien vino a brillar a este mundo pecaminoso, a este mundo lleno de tinieblas, se llama Jesús. Por eso vino Jesús, para alumbrar, para que sean disipado la oscuridad, para que el pecado ya no gobernara. Porque recuérdese que en los 400 años de silencio encontramos a Juan de nuevamente, gloria al Señor, como profeta. Él dice que no, pero según, gloria al Señor, las características que tenía Elías y con lo que tenía Juan, encontramos a un último profeta. Y viene a preparar el camino de quién, del Emanuel. Gloria al Señor. Y hago una pregunta en esta noche. ¿Usted realmente está entendiendo, gloria al Señor, esta enseñanza? Porque es bonito, ¿verdad? Que nos llenemos de conocimiento, de Biblia, de palabra. Pero la pregunta y la retórica es esta: ¿realmente nosotros lo vamos a vivir? ¿Realmente nosotros lo estamos viviendo? Y vamos un poquito más fondo. ¿Usted realmente es luz donde usted vive? ¿Realmente brille, como dice la alabanza, brille Jesús en usted? ¿Por qué les decía víboras a estos hombres? Porque realmente eran hombres de la ley y no brillaban, no hacían nada bueno. Y le decía: la hacha ya está puesta, le decía. Así, les van a cortar, van a ver. Si no sigan dando fruto, y árbol que no da fruto será cortado y echado ¿dónde? Al fuego. Qué lindo, ¿verdad? Cómo con amor nos enseña. Son claves, gloria al Señor, que la cristiandad tiene que entender. Esta es nuestra fe, amado hermano, que nosotros creemos verdaderamente, gloria al Señor, en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. ¿O no es su fe usted? ¿O sí? ¿Usted en quién cree? ¿A quién ha depositado su confianza? ¿A quién usted alaba y canta cuando está en la iglesia? Decíamos la semana pasada, venimos a caer de nuevamente como la vida del otro hombre que vivía una vida de religiosidad. Y le decía: eres tu maestro. Y no sabes. Fue con Nicodemo. Existen muchos Nicodemos dentro de la iglesia que andan en una vida religiosa, pero no quieren andar una vida en el espíritu. Y no es simplemente cumplir, dice el siervo siempre. No es cumplir, sino que es vivir. Si realmente es el verbo, es la palabra, yo tengo que tener temor en mi vida. Tengo que vivirla. Y cuando un individuo vive la palabra, está dando testimonio verdaderamente que fue alumbrado por Cristo. Y el individuo que hace todo lo contrario está demostrando el quien que está gobernando en su vida son las tinieblas y no ha dejado que la luz brille en él. Amén. Voy a aclarar, cuando digo luz, me refiero de Jesús. Dígale que está a su lado: ¿Jesús ha alumbrado tu vida? ¿O la oscuridad está dirigiendo tu vida? ¿Y quién dirige la oscuridad? No lo diga, repréndalo en el nombre de Jesús.
un enviado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 7, vamos a entender, gloria al Señor, dice que fue un hombre que tuvo que cumplir una misión. Juan ya hizo su tarea, su trabajo. Ahora la pregunta es ese, amado hermano, nosotros realmente hemos cumplido la misión por cuanto el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado. Usted dice, ¿dónde? Hermano, por favor, dígame. Como yo sé que hay unos que dentro de su corazón quieren, si le dieran la oportunidad al micrófono, hablarían duro, ¿verdad? Pero vamos a la palabra del Señor. Aquí en Mateo, acá en estos versículos, ¿verdad? Encontramos realmente cuál es nuestra misión de nosotros. Dice 28:16, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús les había ordenado. Dice, y cuando le vieron, dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me has dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué estaba hablando aquí? La gran comisión o el trabajo recomendado. Y este trabajo para muchos ya no es un privilegio, sino que se ha convertido en una carga. Ay, cuesta vivir en el cristianismo. Ahora, levante la mano que cuesta vivir en el cristianismo. ¿A qué se nos cuesta? De vez en cuando nos sale lo carnudo, ¿verdad? Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesús. Gloria al Señor. Pero tenga mucho cuidado. No estemos jugando al cristianismo. No nos confiemos de que, bueno, si el policía me ataja, me da un ticket, le voy a pagar a este abogado 90 pesos y que me vaya a representar allá y otra vez me borra. Después otras, voy a pagar. Y como que empezamos a jugar. Entonces ese individuo está inestable. Amén. Y el hombre que es inestable dice que nunca va a prosperar. O sea, que el cristiano que no está firme no va a prosperar espiritualmente, se va a mantener en su rutina y va a ser como aquellos que patinan en lugares. Amén. Un hombre con una misión. Y la misión de nosotros, ¿cuál es esta? Esta es la misión de nosotros. Juan ya cumplió su misión, ¿sí o no? Ya cumplió. Oh, pero nos queda a nosotros. Nos queda a nosotros. ¿Y sabe dónde? ¿Dónde más? Donde nosotros nos damos cuenta que es para nosotros en estos últimos tiempos, para la iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a encontrar aquí hasta este versículo. Y cuando habla, dice, y en el versículo Hechos capítulo 1 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en sola potestad. Dice, pero en el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, que necesitamos a la tercera persona de la Trinidad de nuestra vida, el Espíritu Santo. Por eso hay vidas secas, porque no hay Espíritu Santo en la vida de la persona. Por eso, ¿cómo va a ser testigo? ¿Cómo va a haber la manifestación si dentro de él no hay? No existe. Y voy a poner un paréntesis aquí. Moisés dijo, si tu presencia no irá conmigo,
no me moveré. Es la presencia del Señor. Eso es lo que va a hacer la diferencia en el individuo. Todo lo que el individuo haga, lo que vaya a hacer para el Señor, básicamente va a necesitar de la presencia de Dios. Cierro la pausa para entender. Y me seréis testigo. Habiendo dicho todas estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. La venida del Señor está cerca. Pero ¿quiénes son los que van a testificar de Él? Somos nosotros. Porque con alguien en Hechos de los Apóstoles está hablando de la iglesia, está hablando de nosotros, está hablando de ustedes. En eso nosotros podemos encontrar que tenemos que cumplir esa misión. Gloria al Señor. Juan cumplió su misión. En ningún momento Juan renegó, en ningún momento Juan hizo lo que él quiso. Como aquel profeta que fue enviado a la gran ciudad de Nínive, la gran ciudad perversa, y él agarró rumbo. ¿A dónde? A Tarsis. Y hay muchos de nosotros ahora como ese hombre. Dios nos manda a hacer su comisión y nos vamos detrás del puac del billete, entretenidos, y se nos olvida quién es el que nos da la vida y la fuerza. Es aquel que nos alumbró. El afán y la ansiedad a los hombres ahora en la actualidad los ha detenido. Por eso viven, gloria al Señor, y cuesta cumplir con esta misión, gloria al Señor. Amén. Estamos bien, ¿verdad? Gloria al Señor. Espero que usted se está gozando, espero que usted está entendiendo. Amén. Y encontramos, ¿verdad?, que Juan cumplió su misión. Pero este compromiso adquirido por Juan, gloria al Señor, también es compromiso mío. ¿Me entiende? Este es un compromiso mío. También. De que yo también tengo que cumplir, ¿cuál? Ese llamado. Y no voy a hacer lo que yo quiera, sino que voy a hacer lo que me dice el quien me envió. Un hombre que viene a representar, un hombre de la eminencia que viene a representar, por ejemplo, un mandatario que viene de un país extranjero y viene a este país, se le reconoce como un embajador que viene a representar su país. Y este hombre, cuando viene a establecerse en su lugar, él no viene a hablar barbaridades de su país. No viene a decir que el Aguatitlán está feo, que el Panajachel está sucio, que el Puerto Champerico, un montón de mareros en las zonas. No, él tiene que hablar bien de su país. Él tiene que representar bien a su país, porque es un embajador, un representante. Ahora aquí va esto. Nosotros somos llamados como embajadores de Cristo en esta tierra. Y la pregunta es esa: ¿cómo yo lo estoy representando a Jesús en esta tierra? ¿Cómo lo represento yo cuando estoy con los de la oscuridad? ¿Cómo lo represento yo cuando estoy con la gente del mundo? ¿Realmente soy un buen representante de Él? ¿O doy pena?
o doy vergüenza. ¿Verá que leímos en Mateo 3? ¿Ustedes se dieron cuenta que Juan titubeó cuando habló? Cuando le habló a Herodes, le dijo: ay, Herodes, mira, te voy a decir una cosa, pero no te enojas conmigo, pero te lo voy a decir, pero por favor, no. Cuando le decía a los religiosos, les decía: ustedes son unas víboras, ¿qué les pasa? No titubeó para hablar. Él quería entender que estas personas que se tenían que arrepentir verdaderamente de su maldad, de sus pecados. Que no es nada mente, es como viene el juicio, de plano me voy a la iglesia. Y eso es típico cuando pasa algo a nivel mundial. Las iglesias se llenan porque lo que hay miedo y terror entre el individuo, y de ahí reconoce que existe un creador. Y cuando todo pasa, se queda vacía de nuevamente las iglesias, las congregaciones, la familia que decía: ahora sí voy a buscar a Dios. El caído dice: voy a buscar a Dios, y como se restablece y se levanta, otra vez se va. Inconstante, no está estable. Entonces, pues la misión de Juan era que la gente creyera en quién. Dice: para que creyesen en él. Y dice: y su enseñanza es Jesús. Amén. Y su predicación, gloria a Dios, es basado en quien lo envió. Esa es su base, Juan, el quien lo envió. Y a nosotros, ¿quién es el que nos envía? Es Jesús. Y nosotros tenemos que hablar de Jesús. Nosotros cuando vamos a hablar, evangelizar a alguien, no vamos a contar chistes. No vamos a contar, es que la nieve, es que el calor. No, a mí me enseñaron, dice que id a ser discípulos a todas las naciones. Hablando de lo que yo les he encomendado, lo que yo les he enseñado, decía Jesús. Y usted dice: ¿qué voy a decir? Y yo lo voy a decir: lee el Evangelio, lee Juan, lee Mateo, lee San Juan, para que usted entienda qué va a decir. Y si usted dice: pero yo quiero hablar con amor, ok, váyase y lea todo el libro de Juan y va a encontrar qué amor encontramos aquí, cómo es la manifestación del amor del divino en nuestras vidas. Usted puede enseñar con amor. ¿Qué amor tuvo Jesús a hablar con la samaritana, sí o no? Le dijo: ciertamente que el que tenés no es tu marido, pero le habló con amor. Y corroborando con la samaritana, también podemos meter a la samaritana en este punto. También es una mujer que testifica que realmente Él es el Mesías, Él es el Salvador. Es tan amplio, gloria al Señor, el libro de Juan. Por eso a veces uno se tiene que detener en ciertos puntos para expander. ¿Para qué? Para que entendiéramos por qué está escrito aquí. Y según los estudiosos dicen que Juan, solo en el capítulo 1 hasta el versículo, gloria al Señor, el 18, está hablando solo de la introducción. Habla arriba de verbo. Aquí está hablando de Juan. Abajo dice: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, pero en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estaba hablando de la presencia de Jesús en esta tierra. Él quiso alumbrar, él se presentó, pero ¿qué hicieron la gente? ¿Qué hicieron el mundo? Lo negó. Amaron más las tinieblas que antes que la luz. Y eso es lo que se vive ahora en la actualidad. ¿Cuánta gente ama más la oscuridad que la luz? Podemos decirlo así. ¿Cuánta gente ama más la mentira que la verdad? Prefieren estar engañados a no vivir una verdad sincera. Prefieren estar escondidos detrás de una religión a que estar viviendo una relación con su Creador.
A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Estamos como, este es bonito, amén, gloria al Señor, la palabra del Señor. Yo me gozo cuando uno lea la palabra del Señor. Y tenemos que disfrutar, encontrarle sabor, riqueza a la palabra del Señor. La palabra del Señor, amado hermano, no es para que usted le lea y se duerma. No miro a nadie. Como que pesa la cabeza. Ay, bendito, pero si no nos dormimos. Dejemos por un lado esto. Entonces, otro punto entendemos de Juan era un hombre que era grande, oigan, pero no era la luz. Eso es lo que quiero que entendamos aquí. Dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Tú no eres, gloria al Señor, el quien alumbra, gloria al Señor. Tú no eres el que dice, wow, mi predicación es impactante, wow. Yo vi cómo todos se convirtieron. No. El que convence al hombre de Dios, el que convence al hombre de su maldad, es el Espíritu Santo el que redarguye al hombre. Es ese punto muy importante que tenemos que entender como iglesia. No cometamos el error de llevarnos nosotros la gloria, porque entregaremos cuenta un día al dueño de la palabra. Pero sí tenemos que advertir, gloria al Señor, a las personas de su maldad. Óigame bien, el siervo es un mensajero de Dios. Amén. 2, no es enviado por los hombres, sino que es enviado como embajador de Dios. Esto ya lo expliqué. Otro punto, es enviado de Dios. Amén. Aquí nos da un ejemplo, pero relacionado con Juan. Es enviado de Dios, pero del mismo costado y corazón de Dios. Y dice, ¿y cómo está? Explícame ese, hermano. Aquí es cuando nos damos cuenta que los dos viejitos que le servían en la iglesia, no hay modo, ellos estaban encantados, felices en la iglesia, el sacerdote Zacarías y Elizabeth contentos. Esos eran siervazos del Señor en el templo, pero les faltaba algo. Eran viejitos, ellos querían chinear bebé, ellos querían cambiar pañales, ellos querían disfrutar a todos, ver los niños corriendo, gloria al Señor. Pero el Señor les pone ¿a quién? A un siervo. No es de balde que llegó ese hijo en la familia. No es de balde que ese hombre sirve en la iglesia. No es de balde esa mujer sirve en la iglesia. Él fue el instrumento. Y aquí hay una aplicación para su vida, para usted, para mí. Sus hijos no son un estorbo. Usted no viene a perder su tiempo en la iglesia. Usted tiene que aprender a quitarse en su mente. Ya es tarde, que ya me voy a la casa. ¿Y qué será el día de mañana? Deje el afán. Recuerde lo que usted está sembrando hoy. El día de mañana lo va a cosechar. Sus hijos tienen que aprender a estar en la iglesia. El día que usted se va a morir, el día que usted no está aquí, sus hijos van a decir: ay, yo recuerdo que mi padre me traía a la iglesia. Yo recuerdo que mi padre estaba aquí, cantaba y alababa. Y ese niño no deja de asistir. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien quien lo traía. Qué triste sería que el día mi padre se fue y no me inculcó buenas cosas a mi vida. Porque vémoslo por dos puntos. Van a recordar. Pero aquí vemos, ¿verdad? Y como vemos también, aquí podemos expandernos. También vemos a Samuelito. A la mujer que se burlaban de ella, le decían: estás borracha, y se burlaban de ella.
Al final el sacerdote le dice, ok, que se cumpla tu oración, le decía en verdad, y se fue. Y salió premiada Ana, gloria al Señor. ¿Y qué dijo Ana? Si me vas a dar un hijo, te lo voy a dedicar a ti, le dijo. Ahí vemos a Samuel, gloria al Señor, como profeta. Gloria al Señor, aquí vemos a un siervo del Señor. Gloria al Señor, un hombre, gloria al Señor, que también nosotros lo reconocemos que es un enviado de Dios. Gloria al Señor, por cuanto él se daba cuenta que el rey Saúl hacía todo lo contrario. Gloria al Señor, venía él y le decía, has hecho mal, estás haciendo mal las cosas, le decía. Y cuando fueron a conquistar una ciudad, gloria al Señor, y cuando tenían que exterminar todo, gloria al Señor, y viene Samuel, le dice a Saúl que estás haciendo mal, y le decía, y aquí encontramos aquel ejemplo que dice que Dios mira más la obediencia que todos los sacrificios. Nos estamos abriendo un poquito, ¿verdad? Ya con Samuel, para entender muchos puntos que muchas veces nosotros estamos ignorando y que creemos que estamos aquí como que para perder tiempo, y no estamos aquí para perder tiempo. Viájese usted con Juan. ¿Dónde vivía? En el desierto. Viájese con él. ¿Usted quiere vivir con él allá? No, usted quiere vivir una vida light como lleva ahora, bien calidad, nice, cómodo, en el confort. No, hombre, no nos puede faltar ni 50 pesos porque la doñita regaña mucho. La digo así en gracia, va. Un enviado de Dios, del mismo costado y corazón de Dios. Es un hombre de gran vocación, oiga, y misión, dice, y con una gran responsabilidad. ¿Por qué decimos gran responsabilidad? Porque él dice, él es el que venía a hablar, enderezad vuestros caminos, arrepentíos, decía. Esas eran sus predicaciones de Juan. Estaba abriendo el camino, el que iba a venir. Él en ni un momento encontramos nosotros a Juan desertó. Decimos, y Juan desertó y ya no quiso hablar. No, aquí encontramos a Juan que hablaba. Era un hombre que hablaba enérgicamente, con convicción y valentía. Y eso es lo que a nosotros nos falta ahora, ser convencidos y que seamos valientes de verdad. Bueno, tiempo seguido, ustedes quieren irse. En Juan 15:16, nada más solo para corroborar, para entender realmente, gloria al Señor, de quién es el quien nos llama, el quien pone, gloria al Señor. Juan 15:16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. La pregunta es, ¿usted eligió a Dios? No, aquí está diciendo, yo fui quien los elegí a ustedes. Segunda de Corintios 5:18, ya para irnos, porque usted quiere irse. Segunda de 18, 5:18 dice así: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, oigan ministros, a nosotros, también para todos, a nosotros, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Y Dios rogase por medio
pensar, gloria al Señor, de que, gloria al Señor, que Jesucristo, gloria al Señor, es la luz del mundo. Cerremos nuestros ojos, Padre amado. Gracias por su palabra, Señor. Gracias por su enseñanza, amado Dios. Si en algo, Padre amado, Señor, no hemos podido cumplir, Señor. Si en algo, Señor Jesús, no hemos podido cumplir la misión, no hemos hablado quizás de su palabra, no te hemos representado verdaderamente, oh mi Dios. En esta noche te pido que nos perdones, Señor. Señor Jesús, te pido, Padre amado, Señor, que en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que verdaderamente esta palabra lo vivamos, Señor. Y que realmente, Dios de la gloria,